Hola, buenos días a todos los que no he podido saludar antes. Me alegro mucho de poder saludaros y daros la bienvenida y de que podamos pasar un tiempo delante del Señor, adorándole, alabándole, y ahora vamos a escuchar su palabra. Y como sabéis, estamos estudiando sistemáticamente algunos libros y ahora estamos con el Evangelio de San Lucas. Así que si me acompañáis al capítulo 6 de San Lucas, que nos toca hoy, vamos a tratar los últimos versículos de ese capítulo 6, del 27 al 49. No se me vayan mis apuntes. 27 al 49. Y el versículo central que vamos a ver hoy, en el cual nos vamos a centrar mucho, que es el versículo 31, que es la llamada regla de oro. Y el título de esta predicación pues se llama también la regla de oro, evidentemente. Los versículos anteriores al versículo 31 nos dan unas pruebas fuertes de la veracidad de nuestra conversión. El Señor nos prueba. Y después del versículo 31 hasta el final, pues nos da una serie de parábolas del Señor y de comparaciones del mundo y los cristianos realmente. Y entonces hay mucho que ver aquí, ¿no? Vamos a tratar el amor y la misericordia de Dios en este pasaje. Y vamos a ver cómo ponerla en práctica. Así que vamos a leer los versículos, si os parece bien, el pasaje de Lucas 6, del 27 al 49. Si sois tan amables, ¿tiene ya el micrófono, Natalia? Lo va a leer Natalia y nos va a ayudar un poco porque hoy tengo la garganta que os ruego, si me tengo que hacer así de vez en cuando, no tengo más remedio. Así que cuando quiera, Natalia, vamos a leer el pasaje y después nos centraremos en algunas cosas específicas, pero no nos podremos centrar en todos los versículos y en todas las palabras que son preciosas y que podríamos estar diciendo muchísimas cosas. Pero sí nos vamos a centrar en lo más importante, ¿vale? Natalia, cuando quieras, vamos a escuchar el pasaje. Lucas 6, 27. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes os esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores, para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando dará en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo?
¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo y no miras tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es aquel hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundamentada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Gracias, Natalia. Ya veis que tiene mucho contenido, muy bueno, y podríamos pasar palabra por palabra y aprendiendo muchísimo. Estaba yo pensando, ¿no? Hay tanto que decir en este pasaje, tanto que aprender, que sinceramente me ha sido difícil el ver qué compartir y qué no, qué decir y qué no. Pero con la ayuda del Señor resistiré, como dice, resistiré para no pasarme del tiempo. Mirad, como introducción quiero recordar los últimos versículos que nuestra hermana Alison compartió en la última predicación sistemática sobre Lucas, ¿no? de este capítulo 6. Y en los últimos versículos que ella compartía, están en los versículos del 20 al 23, Jesús se está dirigiendo aquí a sus discípulos, a los verdaderos creyentes, a los verdaderos profetas, con estas 4 bienaventuranzas que ya estuvimos viendo. Y en los versículos del 24 al 26, que son los últimos que ella compartió, Jesús se dirige a los falsos profetas y a los falsos creyentes. Y fijaros lo que dicen, si os acordáis. En el versículo 23, al final, dice, porque así hacían sus padres con los profetas. Y se está refiriendo de las bienaventuranzas a los verdaderos profetas, a los verdaderos creyentes. Y en el versículo 26 dice lo mismo, dice, porque así hacían sus padres, pero con los falsos profetas, ¿lo veis? Y lo identifica. Los ais era para los falsos profetas, para los falsos creyentes. Y es que siempre ha habido entre los seguidores de Jesús falsos maestros, falsos profetas y falsos creyentes. Y siempre los habrá en nuestras mismas iglesias de hoy, como los hubo en tiempos de Jesús. Y el Señor nos advierte una y otra vez a unos y a otros para que no nos engañemos a nosotros mismos, ni nos dejemos engañar por nadie. Y para eso el Señor Jesús nos somete con este pasaje, con este capítulo 6, nos somete a todos a una prueba, a un examen, para ver quiénes son verdaderos creyentes y quiénes no. Porque la prueba o el examen que el Señor nos hace en los versículos del 27 al 31 es dura. Esta prueba no la puede pasar nadie, excepto los verdaderos creyentes que tienen al Espíritu Santo en su corazón, que han nacido de nuevo por la fe en Jesús, por el arrepentimiento de sus pecados, los únicos. Y si no, luego miraremos más detalladamente. Pero lo que nos pide el Señor aquí es difícil, yo diría imposible para el mundo. Si no tenemos al Espíritu Santo en nosotros, imposible. Y en los versículos del 32 al 38
nos da también una serie de ejemplos sobre el amor, sobre la misericordia, sobre ese amor y esa misericordia que el mundo da de manera egoísta. Como Jesús nos exige a los verdaderos cristianos, a los verdaderos hijos de Dios, nos exige un nivel más alto, que nos diferencie del mundo de una manera clara. Y luego en los versículos del 39 al 49, lo último ya, Jesús nos enseña con una serie de parábolas cortas quién son los verdaderos discípulos y quién son los falsos discípulos. Y nos enseña que por sus frutos los conoceremos. Y porque lo que hay en sus corazones de ellos, porque dice que lo que hay en el corazón, de lo que hay en el corazón, habla la boca. ¿De qué habla la gente en el mundo? ¿De qué hablamos nosotros? Y en los cuatro últimos versículos, del 46 al 49, Jesús reprocha a los falsos creyentes, a estos falsos creyentes, y le dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y aquí hay una diferencia, ya pone esta parábola, ¿no? Os compararé a quién son semejantes. El que oye, los que oyen la palabra de Dios con fe y obediencia, creyendo y poniendo su vida sobre la roca que es Jesús, tendrán salvación. Esos son los verdaderos creyentes. Y por lo contrario, los que oyen la palabra de Dios sin fe, sin obediencia, sin creerla realmente, construyen su vida sobre la arena del mundo. Ahora, la pregunta que deberíamos de hacernos y que debemos de hacernos a lo largo de este tiempo es: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estamos cada uno de nosotros? En la roca que es Jesús. ¿Dónde estamos viviendo? ¿Dónde estamos construyendo día a día? ¿Qué hacemos cada día cuando nos levantamos? Hasta terminar. ¿Qué hacemos durante la semana? ¿Estamos construyendo en la roca o estamos construyendo en la arena de este mundo? Y esta regla de oro del versículo 31, que es la regla de oro, dice: y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Yo creo que la sabemos de memoria, ¿no? Pero si no la sabes de memoria, apréndetela. Aprendámosla de memoria. Porque hay cosas de verdad que llegará un momento en el que ahora mismo tenemos memoria y tenemos capacidades, pero llegará un momento en nuestra vida, cuando seamos ancianos, cuando seamos ya viejos, bueno, algunos ya lo son, pero sinceramente llegará un momento en que no podrás memorizar, no podrás ni leer. ¿Y sabéis lo que va a pasar? Te vas a arrepentir de no haber memorizado 10.000 veces más de lo que hemos hecho. Memoricemos la palabra de Dios. Mira, en una ocasión, refiriéndonos a la regla de oro del versículo 31, en una ocasión le dijeron a Jesús los fariseos y los saduceos, para probarle, le dijeron que resumiera en un mandamiento lo más importante de toda la ley. ¿Os acordáis, verdad? Y Jesús, que es el gran experto, el gran maestro, resumió toda la Biblia en pocas palabras. ¿Será eso importante? Claro que sí que es importante, importantísimo. Un resumen de toda la Biblia para que podamos memorizarlo en solo 2 versículos. Toda la Biblia, los profetas, la ley, en 2 expresiones. Vamos a leerlo porque es interesante eso. Mateo, vamos a leerlo en Mateo, capítulo 22 y los versículos 34 al 40. Y es sobre el amor, que es lo que lo llena todo y lo que sin el amor no vale nada en la vida. Fijaros lo que dice, versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que Jesús había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Dice el versículo 35, y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó por tentarle, por probarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo:
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y fijaros el versículo 40 porque es importantísimo. Dice, y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Lo veis? Y estos dos versículos los tenemos ahí, en la pared. Dos versículos importantísimos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Lo veis? Ahí los tenemos. Para aprenderlos, para memorizarlos, visibles, para obedecerlos cada día. Venga, mirarlo. Ahí están, en la pared. Y luego cuando termine el culto les echáis una foto. Para que no se nos olviden. Ahí está toda la ley y los profetas. Cumplámoslo y honraremos al Señor siempre. Yo no sé a quién se le ocurrió, pero qué maravilla de poner esos dos versículos ahí. Antoñita. Y esta regla de oro del versículo 31 es igual que estos dos mandamientos que nos enseña el Señor. Y si no, vaya a ver por qué digo que es igual. Vamos a leer el versículo igual, pero en otro evangelio, en Mateo 7:12. Vamos a leer la regla de oro en Mateo 7:12, pero con una pequeña diferencia. Dice en Mateo 7:12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacedlas vosotros con ellos. Es igual, ¿verdad? En otras palabras, cambia un poco, pero es lo mismo. Pero fijaros lo que termina diciendo, porque esto es la ley y los profetas. ¿Lo veis? Esto es la ley y los profetas. La regla de oro es la palabra de Dios, resumida por el Señor Jesús, para que la cumplamos, para que no tengamos dudas, para que la sepamos con seguridad, con tranquilidad, con sencillez. La regla de oro es poner en práctica el amor de Dios y su misericordia, con el perdón que eso conlleva. Y es la única solución para poner en práctica ese amor de Dios. Y la única forma de hacerlo, ¿sabéis cuál es? Dios mismo. Dios es la fuente, la única fuente verdadera, del único amor verdadero que existe. Vamos a leer un versículo también, vamos a leer un versículo sobre esto. Y lo vamos a aprender también. Yo sé que vosotros tenéis buena memoria, buena capacidad. Y lo vamos a aprender porque es tan sencillo. Yo creo que muchos lo saben, pero lo vamos a aprender. Primera de Juan 4:8. ¿Qué dice? Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es sencillo, ¿verdad? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es muy sencillo, lo sabemos. Si no lo sabes, apúntatelo y apréndetelo hoy, para la gloria de Dios. Ahora bien, pensemos un poco. Si el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor, entonces el que sí ama, ¿qué ocurre? El que sí ama, eso es, así es, el que ama, ama porque ha conocido a Dios. Como nos dice el versículo anterior. Vamos a leerlo también, versículo 1 de Juan 4:7, la segunda parte, dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Lo veis? Está clarísimo. Y todo esto nos lleva a una conclusión. A la conclusión única de que la única manera de verdad de conocer al Señor, de conocer a Dios, es ir a la fuente verdadera de amor. ¿Y cuál es la fuente? ¿Cuál es la fábrica? La fábrica es Dios mismo. Dios tiene el monopolio del amor.
No hay otro lugar para encontrar el amor verdadero. Tenemos que ir a Dios. Mirad, hay muchas clases de amor en el mundo, que por fuera parecen todos iguales, pero no lo son. Solo hay un amor made in Dios. No made in China, sino made in Dios. Solo hay uno. Y ese amor es ese amor que nos dice 1 Corintios 13, ¿no? Es ese amor sufrido, ese amor benigno, el amor que no se envanece, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no guarda rencor. Es el amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es el amor que no deja de ser nunca. ¿Por qué? Porque es eterno, es de Dios. Y la única fábrica es Dios. ¿Habéis ido a la fábrica? Sí. Amén. No sé si sabéis, perdonad, que es que cuando los discípulos de Jesús, aunque hago un paréntesis, iban el camino a Emaús, Jesús se le aparece y le habla la escritura, ¿no? Y cuando llegan a la casa y tal, y el Señor les va explicando, y cuando llegan a la casa y comen, y el Señor desaparece, dicen los discípulos, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba las escrituras? Pues eso me pasa a mí. Cuando hablo las escrituras y eso, arde el corazón. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú le pegas fuego y arde algo, el agua sale y tiene que salir por ahí. Entonces, ya lo he compartido una vez. Entonces, entre unas cosas y otras, y el catarrillo, bueno. Pero en fin. Lo que decía, la única manera de conocer el amor, el verdadero amor, es ir a la fábrica. Es ponerte en el Señor, en la roca, ir a Jesús y conocerle. Es la única manera para que podamos recibir ese amor verdadero y poderlo dar al prójimo, como nos pide el Señor, de poner en práctica la regla de oro. Y la única manera, como digo, es yendo a esa fábrica y recibir de Él el amor, la misericordia, el perdón, para poderlo dar nosotros a otros, a los demás, al prójimo, a Dios. Porque no podemos dar lo que no tenemos. Así que tenemos que ir a la fábrica que es Dios. Y si hay alguien aquí que aún no ha ido a la fábrica, que no sabe dónde está, pues nosotros se lo decimos. Debes de ir a la fábrica. Te invito a que conozcas ahora mismo al Señor. ¿Sabes cómo? Te voy a decir unos versículos. Isaías 55, 6 y 7 nos dice. Haz lo que dice Isaías. Dice, versículo 6, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia. Al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Lo veis? Si alguien no lo ha hecho aún, ve, busca al Señor mientras puede ser hallado. El Señor te está esperando con los brazos abiertos. Si aún no has ido, hazlo hoy. Ahora bien, una vez que hemos ido y que hemos conocido al Señor y hemos recibido de Él su amor, su misericordia, su perdón y también su poder para vivir sus pisadas, para vivir como Él nos dice, que esto, cuando tú escuchas aquí y ves, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. En las reuniones de oración teníamos que hacer una lista de todo esto. ¿Lo hacemos realmente eso? ¿Es fácil? ¿Cómo poner en práctica estas demandas del Señor y esta regla de oro? Demostrando el amor a nuestro prójimo, incluso a nuestros enemigos. Mirad, los antiguos
los antiguos maestros de la sabiduría y maestros de la ley entre los judíos y entre los paganos, habían ya formulado, ya tenían una versión particular de la llamada regla de oro antes de Jesús. Y ellos la llamaban la regla aurea. La regla aurea. Y tanto el libro apócrifo de Tobías como la célebre escuela de Gilel, jefe de la secta de los fariseos antiguos, así como la filosofía y sabiduría griegas, y también el budismo, el hinduismo, el confucianismo, ya existían en ellos escritos rabínicos sobre esta regla aurea, las cuales se expresaban de la siguiente forma. Voy a decir cómo se expresaban la regla de oro en los antiguos, que no tiene nada que ver con la palabra de Dios, pero fíjate cómo lo que decía. Tobías dice, lo que no quieres para ti, no lo hagas a nadie. Y Gilel, la escuela de Gilel, dice, lo que no te agrada a ti, no lo hagas a tu prójimo. Los griegos, los sabios griegos decían, lo que no quieras que hagan a ti, no lo hagas tú a nadie. Y los hinduistas y budistas y confucianistas de la India y de la China decían, no hagas a tu prójimo lo que no quieres que te hagan a ti. Prácticamente es lo mismo. Y está bien, son cosas buenas en un sentido. Pero si nos damos cuenta, no sé, yo algunas veces he visto cosas bueno, en el mundo los vemos y nosotros mismos también. Por ejemplo, por poner un ejemplo, no hagas a otros lo que quieres que te hagan a ti, ¿no? Pero todas las expresiones de esta regla aurea o regla de oro de los antiguos son expresiones negativas. ¿Os habéis dado cuenta? No hagas, no hagas, no hagas. No hagas a tu prójimo, pero también a la misma vez son normas egoístas. Son egoístas porque dicen no hagas a tu prójimo. Están pensando en el amor propio de ellos, de mí y de ti. Lo que no quieres para ti mismo. Y todas estas escuelas y filosofías enseñan que no se haga nada malo al prójimo, que no se haga. Pero esto está muy bien, evidentemente es bueno, pero Jesús va más allá. Jesús va una milla más allá. El Señor pone un nivel más alto y dice que hay que hacer el bien al prójimo, incluso al enemigo. No que no hagas, sino que hagas el bien al prójimo, incluso al enemigo. Y esta es la gran diferencia que Jesús nos enseña. No solo no hacer el mal, sino hacer el bien aún a los enemigos. Eso es difícil, eso es imposible si no tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Imposible. Y pensaba en algunos ejemplos, ¿no? De no hacer. Por ejemplo, tú dices, bueno, pues yo, por ejemplo, yo no quiero que cuando sea anciano, que cuando vaya por el paso de cebra, que va mucha gente, que me eche la zancadilla y que caiga, ¿no? Pues yo no se lo voy a hacer. Yo veo una abuelita y va pasando la de esa con bolsa en la mano y todo incluso, y yo no le echo la zancadilla. Yo no le echo la zancadilla. No. No se trata de eso, se trata, como el Señor dice, de ir un paso más allá. No se trata de no hacer lo malo, se trata de hacer lo bueno. Y si tú ves a esa abuelita, lo que el Señor nos dice es, corre, ayúdala, cógele las bolsas, pásala, ayúdala, que no tropiece con nadie ni con nada. Y luego le devuelve la bolsa, ¿eh? No vaya a decir, bueno, esto... Entonces, y ahora, ¿habéis visto algunas series de estas colombianas? Perdona, los colombianos me perdonáis, pero a mí me quedó muy grabado. Le piden a la Virgen no sé qué y al Señor, que le pide, Señor, ayúdeme, que quiero matar a ese y que no me pillen. Y le piden al Señor y le piden a la Virgen de no sé qué para hacer un mal, para robar, que no los pillen. ¿Veis la hipocresía que hay? Y el Señor dice, hipócritas, hipócritas. Y vi una vez también una escena que me llamó la atención. Unos ladrones habían hecho un robo tremendo y estaban contando el dinero, todos ya se habían escapado, y estaban contando el dinero y repartiéndolo.
Y uno de ellos hizo así y se metió un poquito más de la cuenta. Pero lo pillaron. Y ahí sabéis lo que pasó. Hubo muertos. Hubo muertos. Y el jefe de la banda decía, es que yo odio el robo. Yo odio el robo. Y eso lo merece. Y así nos pasa, así somos muchas veces, aunque eso sea una exageración, así somos muchas veces. Criticamos lo que hacen los demás y nosotros lo estamos haciendo de otra manera. No hagas, pero el Señor dice, haz el bien, venzamos el mal con el bien, nos dice el Señor. Y esa es la regla de oro. ¿Os acordáis del Sermón del Monte? Yo creo que todos lo hemos escuchado, la mayoría lo hemos escuchado muchas veces, el Sermón del Monte, capítulo 5, 6, 7. En el Sermón del Monte, en el capítulo 5, que lo hemos compartido muchas veces, seguro que lo conocemos, dice una y otra vez el Señor Jesús, oísteis que fue dicho a los antiguos, oísteis que fue dicho, pero, un nivel más alto, pero yo os digo, un nivel más alto nos pide el Señor a nosotros. Y luego pone ese nivel más alto diciendo, pero yo os digo. Y de todas las enseñanzas que el Señor da en este capítulo 5 nos habla de la ley del asesinato, y ahí lo expone, de la ley del adulterio, de la ley del divorcio, la ley de los juramentos, la ley del talión, ojo por ojo, y dice 1.64, y de la ley del amor, que es la que dice, la que llevamos hoy, la ley del amor. Y el Señor dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y eso es lo que tenemos que entender. No escuchar lo que dicen los antiguos, lo que dicen el mundo, sino lo que dice el Señor. Yo os digo. Yo os digo. Ahora, ¿quién dijo todas estas cosas a los antiguos? Pues lo fueron diciendo estas filosofías, estas escuelas filosóficas del mundo antiguo, que por supuesto, como decía, no tienen nada que ver con la palabra de Dios, aunque digan cosas positivas y correctas, que lo dicen algunas, pero hay algunas que no, algunas no son correctas. Y vamos a ver una. Vamos a leer lo que nos dice el Señor al respecto en Mateo 5, versículos 43 y 44, que es uno de estos ejemplos de, pero yo os digo, dice, capítulo 5, 43 y 44, en el 43 dice, oísteis, dice Jesús, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Eso lo dice la Biblia? Aborrecerás a tu enemigo. Eso no lo dice la Biblia, en ningún sitio. Entonces, ¿quién lo dice? Pues los antiguos, las filosofías, y Jesús lo está utilizando para que se den cuenta. Aborrecerás a tu enemigo. Eso es lo que normalmente el corazón del hombre caído hace, aborrecer al enemigo y odiarlo. Pero el Señor nos dice, no, yo voy más allá. Los cristianos tenemos que tener un nivel más alto. Amad a vuestros enemigos, dice, versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto es lo mismo que en Lucas, es la misma que en Lucas 6, 27 y 28, lo mismo que hemos leído, en esos versículos tan difíciles de practicar. Es lo mismo, porque el Señor Jesús dio esas enseñanzas en varias ocasiones, muchas veces, en el monte y ahora en el llano, y en todas las oportunidades que Él tenía. Ahora bien, fijémonos un poco más detenidamente en estos versículos de Lucas, del capítulo 6, del 27 al 30, porque vamos a ver lo complicados que son. Si no tenemos al Espíritu Santo, imposibles. Dice, amar, versículo 27, amar a los enemigos. Qué fácil, ¿verdad? Haced bien a los que os aborrecen, los que nos abominan, los que nos detestan. Versículo 28, bendecid a los que os maldicen.
Orad por los que os calumnian. Qué fácil, ¿verdad? Lo hacemos en las reuniones de oración, metemos mucho de esto, ¿verdad? Versículo 29 dice, al que te pegue en la cara, ponle la otra. Te dan un guantazo y tú pones la otra, ¿no? Eso lo hizo Jesús. Jesús fue el único que le escupieron y que le maltrataron y no respondió. Puso la otra mejilla. Y eso es lo que quiere que hagamos nosotros. Al que te robe la capa, no le niegue ni la túnica. Versículo 29 al final. Y en el versículo 30 dice, a cualquiera que te pida, dale. Y al que tome de lo tuyo, no le exijas que te lo devuelva. Cuando leemos esto, no pensamos que esto parece esto se habrá equivocado. Se habrá equivocado el de la imprenta, digo. Y dijo, no sé, parece que está esta Biblia. Pues no. El Señor quiere un nivel más alto de sus hijos. De sus hijos verdaderos. Porque sabe que el que no es hijo, el que no ha nacido de nuevo, no puede. Y por eso luego pone todos estos ejemplos y todas estas parábolas, para que nos demos cuenta la diferencia del mundo y la diferencia de los cristianos, de los creyentes verdaderos. El amor que Jesús nos ordena y las peticiones que nos hace son revolucionarias, hermanos. Son difíciles, porque son dadas a los verdaderos creyentes nada más, a los verdaderos discípulos del Señor, a los que han ido a la fábrica, a por ese poder, a por ese amor, a por esa misericordia. Para que podamos luego darlo a los demás, porque como decía, no podemos dar lo que no tenemos. Tenemos que ir a comprarlo sin precio a la fábrica que es el Señor, y Él nos lo dará. La regla de oro es la ética y moral más alta que Jesús dio. ¿Sabéis para qué? Para solucionar todos los problemas relacionales en el mundo, en la sociedad, en las familias, en las iglesias y en toda área de la sociedad. Si pusiéramos en práctica la regla de oro, aunque fuera la regla aurea, el mundo sería diferente. Pero si hiciéramos la regla de oro como el Señor nos lo dice, haz el bien, anula el mal con el bien, el mundo sería extraordinario. Haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti. Hazlo. La regla de oro es ponerse en el lugar del prójimo. ¿Lo has hecho alguna vez? Deberíamos de hacerlo. En la consejería lo estábamos viendo ayer también. Hay que ponerse, hay que ser empático, hay que ponerse en el lugar del otro. Y cuando tú veas y te pongas en el lugar del otro, te das cuenta cómo está sintiéndose, qué es lo que necesita. Y entonces eso es lo que hay que darle. Eso es lo que hay que darle. Lo que necesita. Hacérselo a nuestro prójimo, aunque sea tu enemigo. Eso mismo es lo que hizo el Señor Jesús con todos nosotros. Cuando estábamos muertos y perdidos en nuestros pecados, Cristo vino, se puso en nuestro lugar, muriendo en la cruz del Calvario y dándonos vida y salvación. ¿No es eso? Jesús se puso en nuestro lugar, como podemos ver. Vamos a leer un versículo donde lo podemos ver. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando aún estabais en vuestros delitos y pecados. Y también lo podemos ver en Romanos 5:8, también claramente. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo murió. Siendo aún pecadores, éramos enemigos de Dios. Y si éramos enemigos de Dios, Dios nos amó. Y esa es la regla de oro que Jesús ha puesto en práctica siempre y que quiere que nosotros la pongamos también. La regla de oro. Amar al prójimo, aún al enemigo.
Y Él, cuando estaba muriendo en la cruz, estaba muriendo por todos. Y Él les dijo al Padre, Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. Qué ejemplo para nosotros, ¿no? Bien, ahora quiero que leamos, vamos a leer de nuevo el versículo 45. Versículo 45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. No importa el color de la piel de nadie, lo importante es discernir el color de su corazón. Si su corazón ha sido lavado con la preciosa sangre de Jesús, eso es lo que importa. Si ha sido lavado en la sangre de Jesucristo, si ha sido lavado, entonces es un verdadero cristiano y ha nacido de nuevo. Ha experimentado el nuevo nacimiento por el arrepentimiento de sus pecados y por la fe en Jesús. Sin importar el color de su piel, ni su idioma, ni ninguna otra cosa por el estilo. El milagro de la conversión o el nuevo nacimiento es algo extraordinario. Y os voy a explicar por qué. Es algo extraordinario el milagro de la conversión, del nuevo nacimiento, de la salvación que el Señor nos ha dado. Mirad, cuando Dios hizo el universo, Él lo hizo con la palabra de su boca. Él dijo, sea, y fue hecho. Pero cuando Él te salvó a ti o a mí, fue su sangre la que derramó. ¿No es extraordinario eso? Su preciosa sangre. Y todos los que hemos experimentado este extraordinario milagro debemos de vivir vidas totalmente opuestas al rumbo de este mundo. Totalmente diferentes. Y haciendo la voluntad de Dios, yendo un nivel más alto que ellos. A lo largo de nuestras vidas yo creo que la mayoría de los creyentes hemos conocido a personas que han dicho que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador de su vida, que han nacido de nuevo, que aman a Jesús, que le sirven, que le siguen, que le obedecen, incluso se han bautizado, pero luego la evidencia de sus frutos no dice lo mismo. Sus vidas diarias demuestran lo contrario. Son personas que sí, que van a la iglesia de vez en cuando y llaman a Jesús, Señor, Señor, pero no hacen lo que el Señor dice. No ponen en práctica la regla de oro. ¿Estás haciendo algo por los demás cada día? Cuando te levantas, buscas qué vas a hacer para el Señor. La evidencia de los frutos, como decía, no son. Y son personas que dicen, pero el Señor les dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Como nos dice en el versículo 46, que ya hemos leído, ¿no? Por eso el Señor Jesús nos enseña en este pasaje también, 2 versículos antes, que por sus frutos los conoceréis, dice. Los versículos 43 y 44 nos dicen, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. ¿Lo veis? ¿Qué frutos estás dando tú? ¿Qué frutos estoy dando yo? Eso es lo importante. Incluso examinémonos a nosotros mismos, no a los demás, como hemos leído. No mires la paja que está en el ojo de tu hermano. Mira la viga que está en el tuyo. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Cuando me levanto por la mañana, ¿qué hago? ¿Me dirijo a Dios? ¿Le doy las primicias de mi vida? ¿De mis pensamientos, de mis palabras al Señor? ¿Me encomiendo al Señor? ¿Busco su presencia, su palabra, el hacer su voluntad? ¿O creéis que podemos hacerlo sin Él? Sin Él nada podemos hacer. Ahora bien, para terminar, ¿sabéis lo que nos enseña este pasaje, este capítulo 6 en general? Porque nos enseña muchas cosas. En particular,
como decía, si fuéramos versículo a versículo. Pero en general, ¿sabéis lo que nos enseña? Nos enseña que todos somos pecadores delante de un Dios santo y que todos nos presentamos delante del Señor en nuestras debilidades y en nuestra necesidad de un Salvador. Todos. Pero ¿sabéis cómo se llama la Biblia? El Evangelio, ¿no? ¿Qué significa el Evangelio? Buenas noticias, muy bien. Pues hay buenas noticias porque, como hemos visto en los últimos versículos, tenemos muy buenas noticias, que son que hay una roca donde podemos edificar, donde podemos edificar nuestra casa, nuestra vida y encontrar la salvación. Y esa roca es Cristo Jesús. Como hemos leído en estos versículos últimos, 47, 48 y 49. Ahora, preguntémonos unos a otros, preguntémonos a nosotros mismos, ¿dónde estamos construyendo nuestra vida? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿De qué habla nuestra boca diariamente? Y eso te dará una idea de dónde estás realmente, ¿no? ¿Estás sobre la roca que es Cristo Jesús o estás sobre la arena del mundo? Escucha. Los que me estáis escuchando ahora mismo, aquí o fuera, escuchad el llamado de Jesús. Ponte sobre la roca que es Cristo Jesús, en fe y en arrepentimiento, y Él te salvará, sin dinero y sin precio. Si lo haces de todo corazón, Él te salvará. Espero que lo hagáis, espero que lo hagas. Que el Señor os bendiga. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra y queremos rogarte, Señor, que nos ayude a ponerla en práctica, Señor. Ayúdanos a poner en práctica esta regla de oro, Señor, de hacer a los demás el bien, Señor, aún a nuestros enemigos, Señor. Ayúdanos, porque sin tu ayuda, sin la ayuda de tu Espíritu Santo, no podemos, Señor. En tus manos nos ponemos, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén.